Hello, everyone, and welcome to Lingua Now. We're an up and rising tech company in the translation business. Our mission statement is to bridge language barriers and foster global connections by delivering fast, accurate, and accessible translation services. We empower individuals and businesses to communicate freely, promoting understanding and collaboration across diverse cultures. Now, we're more than just a business in it for the money. We're in it to make a global impact. We vow to donate 1% of all profits to enhance cultural understanding and promote knowledge of foreign languages. But why would people even buy our product? For one, increase profits, because then companies wouldn't have to spend money on a translator when they could just buy our headphones for $299. It also lowers language barriers across cultures so we can better communicate. And it also promotes global travel, because then people will be able to travel and communicate with those of the country they are traveling to. As the accountant, what I would do would be I would track the costs of manufacturing the headphones. I'd monitor the revenue that we make from the headphones and from the app. I'd also manage expenses we have related to our employees and our facilities. I'd also look for areas that we can save money in the company, and I'd share that financial information in order to help people in the company make well-informed decisions. I'd also keep track of the costs we have of importing headphones from other countries. If you look at our revenues and expenses, our revenues are that the headphones will be sold for $299 per unit, along with a $5 app subscription. The expenses are that it will cost $208 per headphone that we make. We also have expenses related to payroll, transportation, advertisements, and app development. So this is our business overview. So our product is capable of being used in 2 languages, English and Spanish, and we plan to sell and advertise the product in those countries, so about 80 countries, where we think it will be most effective to be sold. The first plan of action is to develop more prototypes, test the markets in these particular countries, and see how profitable or unprofitable we can be. And then after we launch the product, we will not only be donating some of the profits to charity, like Nathan mentioned, but we will be using the profits to scale our business and provide more of our products to those who need it. So next we have our financial projections. So the revenue forecast for our first year is somewhere in the ballpark of $240 million plus. How we got that is 800,000 units sold is what we're estimating at $299 per unit, is about $239 million. And then we estimate that 150,000 people will buy the subscription for the app at $4.99 a month, which annually comes out to about 9 million, which in total is about $248 million. Expense projections, we estimate that we'll have about $160 million in expenses, so we have made a pretty nice profit for the first year. And then funding requirements, it's very limited, but we plan to be publicly traded on the New York Stock Exchange and hoping to bring investors and other sponsors who will be eager to invest in our new technology. Some of our products are translating headphones that translate English to Spanish or Spanish to English on the fly. Buscamos brindar traducción en inglés y español que sea funcional en distintos ámbitos como el corporativo, casual y educacional. Para ello diseñamos los audífonos Lingua Now con nuestros siguientes modelos. Modelo 1 en color blanco con sus respectivos accesorios, portaaudífonos y cargador tipo C. Modelo 2 en color negro con sus accesorios portaaudífonos y cargador tipo C. Sincronización con la app. A través de la app tendremos las opciones de encendido y apagado, volumen, cambio de idioma y visualización del nivel de carga, así como todos los datos sobre la tecnología de los audífonos. Los botones que brindan los audífonos son encendido y apagado, volumen, Bluetooth y entrada de cargador. Los objetivos que buscamos son brindar funciones adecuadas y prácticas en cada botón, una conexión estable con la aplicación y con la tecnología adecuada, así como un diseño cómodo y funcional. Para complementar a los audífonos, decidimos crear la aplicación Lingua Now App, la cual nos permitirá registrarnos y crear una cuenta para nuestros audífonos Lingua Now. Desde ella, podremos acceder a las configuraciones de los audífonos y demás funciones. En primer lugar, tenemos la página para la configuración de los audífonos, en la cual podremos cambiarle el nombre por el que queremos que sean reconocidos. Esta página, además, nos indica el nivel de batería y nos permite encender y apagar el dispositivo externo. Además, aquí encontraremos su principal función, que es la configuración de idiomas, inglés o español, y por supuesto nos permite configurar el nivel de volumen. Después podemos encontrar la página principal, la cual cuenta con 4 opciones: el modo de traducción,
el traductor de solo texto, el historial de conversaciones y el glosario de palabras frecuentes. El Mode tenemos tres principales: Live, que nos permite traducir conversaciones en tiempo real; el Voice Record, el cual nos permite subir audios pregrabados o música; y el Texto, que nos permite escuchar la pronunciación correcta de un texto previamente escrito. En el Translator podemos traducir únicamente texto y elegir entre inglés y español, o viceversa. Aquí podemos elegir entre escribir el texto con un teclado virtual o a través de reconocimiento de voz. En el History podemos encontrar un historial de nuestras conversaciones que hemos tenido desde nuestro registro en la app para futuras consultas. Aquí podremos ver el tipo de mode en el que estaban configurados los audífonos y la hora del día en el que se tuvo la conversación. Finalmente presentamos el Glossary. En esta opción agregamos una barra de búsqueda para su fácil acceso y permite al usuario crear una serie de carpetas en el que guarda las palabras que usa más frecuentemente. Permite seleccionar el idioma y cambiar el nombre de las carpetas. Para el perfil de usuario, contamos con 4 botones. Hi User, que nos permitirá modificar los datos. Statistics, que nos permitirá ver las funciones más usadas por el usuario. Donation, permite apoyarnos para seguir creciendo como empresa. Help, que te contactará con uno de nuestros técnicos de IT. Antes de comenzar, nos enfocamos en entender a quién queríamos llegar. Sabíamos que los audífonos eran ideales para viajeros, estudiantes y profesionistas que necesitan comunicarse entre inglés y español de manera rápida y efectiva. Este perfil nos ayudó a decidir que Instagram sería la plataforma principal, ya que es muy visual y tiene un alcance significativo en estos grupos. Nuestro objetivo era captar la atención del público con contenido atractivo y directo. Diseñamos una serie de posts que presentaban los audífonos como una solución práctica, resaltaban la innovación tecnológica de los audífonos con un diseño limpio y profesional, mostraban contenido visual atractivo, así como copies dinámicos. Cada post fue creado pensando en generar curiosidad sobre el producto. Para la ejecución, nos centramos en subir estos posts a Instagram de manera estratégica. Aunque no realizamos campañas masivas ni colaboraciones externas, logramos establecer una presencia inicial que introduce los audífonos al mercado. Este enfoque fue nuestro primer paso hacia construir reconocimiento de marca. Con esta campaña inicial en Instagram, buscamos lograr 2 cosas principales: generar interés y curiosidad. Al mostrar posts visuales y llamativos, queríamos que el público comenzara a reconocer los audífonos y se familiarizara con su función. De la IA para la automatización de la traducción, para poder mejorar la experiencia del cliente y que se tenga un más fácil acceso y sea de más fácil uso. Uno de los servicios de la IA son basados en la nube. Este utiliza modelos y servicios de IA previamente recopilados que se presentan por etapas de la nube. Si bien ahora queremos comenzar con únicamente 2 idiomas, inglés y español, tanto en México como Estados Unidos, esperamos en algún futuro expandirnos por todo el mundo. Esto fue Lingua Now.